Dice un antiguo proverbio africano: para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Los Niños de Hoy, con la conducción de María José Corso. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Los Niños de Hoy. Mi nombre es María José Corso y vamos a compartir juntos este espacio. Estamos en Facebook, Instagram y también YouTube. Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy. En Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy. Y puedes disfrutar todos nuestros programas desde nuestro canal de YouTube. Búscanos por Los Niños de Hoy. Saludamos a todos los que nos escuchan por la radio El Mojón 66. Los Niños de Hoy, este es tu lugar, esta es tu tribu. Hoy hacemos tribu en compañía de Camila Fernández Dota. El tema de hoy: enfermedades autoinmunes. Les presento a la invitada. Camila Fernández Dota es licenciada en Trabajo Social, con posgrado en Trabajo Social Clínico y actualmente se encuentra cursando el posgrado en Arte Terapia. Desde la edad de 20 años ha convivido con diagnósticos de enfermedades autoinmunes, tales como lupus, colitis ulcerosa y trombofilia. Actualmente su propósito es acompañar en el cuidado de la salud mental a aquellas personas que transitan por diagnósticos de enfermedades autoinmunes, compartiendo sus conocimientos profesionales y su experiencia de vida. Buenas tardes, Camila, y bienvenida a Los Niños de Hoy. ¿Cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos muy bien y contentas de poder estar acá contigo. Bueno, qué importante poder hablar en estos tiempos de enfermedades autoinmunes, porque se habla del cuidado de la salud mental, se ha hablado mucho de esto durante la pandemia, pero ¿qué pasa con las personas con enfermedades autoinmunes? ¿Y qué pasó con con la pandemia, el estrés que se vivió? Qué importante hoy poder traer, después de haber pasado por este momento tan difícil para todos, poder hoy estar hablando de este tema y reflexionar de cómo es el día a día de una persona que transita una enfermedad autoinmune y de los cuidados que requiere, que a veces no todos sabemos cómo son esos cuidados. Bien, sí, con respecto a la pandemia, puedo hablar de mi experiencia, pero también de otras personas que tienen distintas patologías autoinmunes, porque las enfermedades autoinmunes son muchas. Hay alrededor de 80 enfermedades autoinmunes actualmente diagnosticadas y cada enfermedad autoinmune tiene su propia particularidad. Entonces, dependiendo de la patología, es lo que puede haber transitado la persona con el diagnóstico durante la pandemia. Y en la pandemia, obviamente, la sensación, tanto una persona que no tenga una enfermedad autoinmune como otra que sí lo tiene, la sensación de riesgo de vida, de sentir que tu salud está en peligro, para todos fue real, pero particularmente para una persona con un diagnóstico de enfermedad autoinmune fue un poco mayor. Sobre todo en las personas que están con tratamientos de inmunodepresión, es decir, que depende también del tratamiento en el cual esté la persona. No es lo mismo estar inmunodeprimido que no estarlo. Entonces, obviamente que la pandemia generó un mayor riesgo de salud para las personas con enfermedades autoinmunes y también llevó a que en algunos momentos algunos pacientes no pudieran continuar con su tratamiento debido a que las consultas eran telefónicas, entonces las personas no podían acceder a un control más cercano, y además el tema también de
personas que demoraron, por ejemplo, en poder diagnosticarles, y se tuvo que ir como posponiendo en el tiempo el nuevo diagnóstico. Entonces hubo una situación particular para las personas con enfermedades crónicas. En general se vieron afectadas, fueron perjudicadas a raíz de la crisis sanitaria y la falta de consultas presenciales, y también el hecho de el sentirse en riesgo y en amenaza a tu salud. Y obviamente que eso afecta a la salud mental de la persona que ya tiene un diagnóstico, al sentir que su salud está en mayor riesgo o peligro. Entonces la ansiedad puede haber aparecido también en algunos pacientes, el miedo, el pánico, y bueno, algo que se vivió como en colectivo en toda la sociedad, también lo viven con esa particularidad los pacientes con enfermedades autoinmunes. Sin duda. Para el que no sabe de la audiencia qué es una enfermedad autoinmune, compartimos una definición que se encuentra en redes. Una enfermedad autoinmune es una condición patológica en la cual el sistema inmunitario se convierte en el agresor que ataca y destruye a los propios órganos y tejidos corporales sanos. Normalmente el sistema inmune distingue lo propio de lo extraño y nos defiende de los agentes externos como son los virus y las bacterias. Entonces, eso es lo que pasa en el cuerpo de todos los que transitan una enfermedad autoinmune. Se autoatacan y el combate es mortal, no se distingue lo bueno de lo malo, es un conflicto interno. Claro, el sistema inmunológico no logra definir y diferenciar las células invasoras de las propias células y tejidos del cuerpo. Entonces hace daño a determinados órganos. En el caso mío, yo tengo diagnóstico de colitis ulcerosa, los anticuerpos atacan el tejido del colon generando úlceras, y eso obviamente tiene una serie de síntomas físicos que hacen a veces que el colon quede muy dañado. O en el caso de la trombofilia, el síndrome que yo tengo es síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que son anticuerpos que generan una mayor predisposición a tener trombos o coágulos internos, y eso tiene un riesgo importante en la vida, de riesgo de vida, porque obviamente cuando hay una tendencia a generar estos episodios de coágulos internos o de daño en el tejido, obviamente implica una serie de cuidados que, como te decía, hoy va a depender el diagnóstico, el tipo de tratamiento que la persona tendrá que realizar. Acá en Uruguay, ¿cómo es el camino rumbo al diagnóstico? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la persona que atiende la situación. Te cuento un poquito mi historia. Yo a la edad de 20 años tuve un brote autoinmune. En ese momento no existían las redes, no existía tanta información como ahora. Entonces, cuando yo tengo un episodio autoinmune en el cual también tuve una trombosis venosa profunda en una de mis piernas, bueno, obviamente soy ingresada al hospital. Los médicos al comienzo no entendían lo que me estaba pasando, y después de unos cuantos días de internación, cerca de un mes estuve ingresada en internación, aparecieron unos anticuerpos positivos. Y obviamente el síndrome, las plaquetas estaban muy altas también en ese momento. En ese momento me diagnosticaron lupus. Pero con el paso de los años, mis brotes autoinmunes como que no encuadraban perfectamente en lo que vendría a ser el diagnóstico de lupus. Así que 12 años después ocurrió que hubo un nuevo equipo médico que me hizo un nuevo diagnóstico, y a raíz de una serie de anticuerpos que encontraron y de un brote autoinmune que yo hago en el proceso de toda esa revolución, ¿no?, de un nuevo diagnóstico, y bueno, y entender que el diagnóstico de lupus había sido un diagnóstico equivocado, diagnostican la colitis ulcerosa. Entonces mi historia creo que también refleja la historia por la que transitan muchas personas. ¿Por qué? Porque las enfermedades autoinmunes generalmente son enfermedades que padecemos las mujeres. Y a veces se cree, en algunos casos, sobre todo cuando los síntomas son más leves o más distanciados en el tiempo, que pueden tener un origen hasta imaginario. Pero
Después, con el tiempo, la persona va encontrando que aparecen cuestiones en su cuerpo que lo entiende, porque que se da cuenta que es físico, que no hay solo una cuestión psicológica, como en algunas veces se comienza a entender algunos de los síntomas, y ese trayecto para llegar al diagnóstico puede ser un trayecto largo. Hay personas que pasan años en poder encontrar una explicación para entender lo que les está pasando. Y esto obviamente requiere una mayor como investigación, y creo que los médicos están, en general, no todos, pero muchos alejados de lo que son las enfermedades autoinmunes. En el caso mío me pasó que cuando tuve muchas veces episodios de colitis ulcerosa, siempre me diagnosticaban como si tuviera gastroenterocolitis, porque los síntomas son muy similares. Solo hubo una doctora que me trajo a colación el tema de que tal vez tenía otra enfermedad autoinmune a raíz de tener problemas digestivos, y era algo que yo también desconocía. Sí estaba muy informada en lo que era el lupus, porque era ese primer diagnóstico que tuve, pero no sabía que existían las enfermedades autoinmunes digestivas. Entonces, el camino hacia el diagnóstico puede ser un camino largo, e inclusive pueden pasar años, y también el diagnóstico puede traer cierto alivio, porque podemos entender por fin lo que nos está pasando, y nos da como una referencia que realmente los síntomas no son imaginarios, sino que son reales. Y también el diagnóstico puede ser, como en mi caso, cuando me pasó el primer brote autoinmune, un evento traumático en la vida de la persona. Porque en mi caso el primer brote sí fue un episodio sin muchos síntomas, pero fue como de golpe. Sin embargo, el segundo diagnóstico ya habían aparecido como a lo largo del tiempo una serie de síntomas que se encadenaron en ese nuevo diagnóstico y en ese nuevo equipo médico que quiso estudiar a fondo realmente lo que estaba pasando. Pero creo que si yo no hubiese tenido ese brote a la edad de 20 años, tal vez hasta ahora seguiría sin un diagnóstico. Porque las enfermedades autoinmunes requieren una serie de análisis de sangre y de estudios específicos que son muy costosos. Entonces, a veces, dependiendo del servicio sanitario que la persona tenga, va a depender si puede acceder o no a hacerse esta serie de análisis que son esenciales para poder descartar una enfermedad autoinmune. Bien, buen dato ese de los análisis de sangre y demás. Y a veces es algo que por recursos no podemos llegar, pero es necesario poder ver de encontrar la manera de poder llegar al diagnóstico y cuál es la causa del malestar. Dime una cosa, leyendo historias de diferentes personas con enfermedades autoinmunes, se habla mucho de la infancia, de cosas que han pasado en la infancia, o emociones, sentimientos. ¿Cómo se puede relacionar el tipo de crianza que uno tiene con la enfermedad? ¿Tiene alguna relación? Sí, hay una investigación llevada a cabo por Bessel van der Kolk, es un psiquiatra canadiense, que él realizó una investigación en pacientes que presentaban una serie de enfermedades autoinmunes y historias adversas en la infancia. Y él descubrió que las personas que en la infancia están expuestas a ciertos eventos traumáticos, como por ejemplo que sucedan situaciones de violencia intrafamiliar, eventos como por ejemplo una catástrofe, pensemos en los niños ahora que están transitando en la guerra, episodios donde el niño siente que su integridad física o su vida está en peligro, genera en su cuerpo, en su sistema inmunológico, una serie de químicos. Entre ellos obviamente aparece el cortisol, el cuerpo empieza a sentirse como que está en peligro y todo el sistema inmunológico se pone en alerta. Esto es normal cuando realmente hay un peligro evidente. Las personas que están expuestas a este estrés continuo y sobre todo en la infancia donde el sistema inmunológico está en pleno desarrollo y maduración, él descubrió que hay una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades autoinmunes. Y esto es un dato a tener en cuenta sobre todo en la crianza de los niños. Lo importante que es
evitar generar situaciones, hay situaciones adversas como por ejemplo el fallecimiento de un papá, de una mamá, de un ser querido, que los adultos no lo podemos evitar. Pero por ejemplo, situaciones de violencia física, de violencia psicológica, de por ejemplo del bullying que a veces se da en los ámbitos escolares o en los ámbitos barriales, el hecho de por ejemplo de que los niños estén expuestos a circunstancias donde puedan sentirse ellos en peligro, su cuerpo o su vida, debemos de hacer todo lo posible para que eso no ocurra, porque lo que estamos haciendo a futuro es invirtiendo en la salud, no solo mental de este niño, sino también física. Creo que eso es algo que es importante que se pueda hablar, porque a veces somos conscientes de que la crianza, cuando es respetuosa, tiene grandes beneficios en el desarrollo emocional y en el desarrollo intelectual. Pero cuando no hay crianza respetuosa, también esto tiene un impacto en nuestros cuerpos. Y eso creo que es importante saberlo también. Sí, más allá del impacto en la salud mental, puede llegar a despertar una enfermedad autoinmune que con lo que podemos hacer hoy día a día en la educación de nuestros hijos, no solo estamos ayudando a la formación de la psiquis de nuestro hijo como persona, sino también invirtiendo en su salud en general. Tal cual, así es. La mirada de poder tener una salud integral requiere eso, la parte física, la parte emocional, la parte intelectual. Y obviamente en el caso de los pacientes que tenemos, somos adultos y que tenemos enfermedades autoinmunes, generalmente cuando yo soy trabajadora social, entonces he estado con personas que tienen dificultades también con enfermedades autoinmunes. Cuando uno va a su historia de vida encuentra episodios o experiencias que fueron traumáticas en ese niño o en ese adolescente que estaba en pleno desarrollo. Perfecto. Y después del diagnóstico, ¿cómo se vive? ¿Cómo es el después del diagnóstico? Bueno, yo creo que hay como etapas después del diagnóstico. Cuando uno recibe el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, sobre todo en la primera etapa, uno transita lo que se llama el duelo. El duelo yo considero, desde mi experiencia personal también, que es de las etapas más duras, porque en el momento que recibimos el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, nosotros sentimos que nuestro futuro está amenazado. Y sentir esa amenaza es realmente algo difícil. En mi caso yo tenía 20 años, pero en realidad casi todas las personas, independientemente de la edad, transitan por este duelo. Y obviamente que este duelo va a estar atravesado por muchas variables, por la historia de vida de la persona, por la contención familiar que tenga, también por los recursos que la persona maneje. Pero en realidad todos transitamos un duelo por la pérdida de salud, por el quiebre que hay a raíz de este diagnóstico de nuestro proyecto de vida y también por sentir que tenemos un futuro amenazado. Y aparece también cuando recibimos el diagnóstico de una enfermedad crónica autoinmune el tema de la finitud de la vida, aparece el tema de la muerte. Es algo que yo creo que todos los que hemos recibido un diagnóstico en algún momento de esa etapa nos ponemos a reflexionar sobre el tema de la finitud de la vida. Entonces, en realidad es importante que la persona, que por ejemplo si hay alguien que está escuchando y recién recibió un diagnóstico, lo que le quiero decir es que es normal transitar por el duelo, y el duelo se va a caracterizar por momentos de negación, de sentir que estás viviendo como una pesadilla, que no puedes creer que te esté pasando eso a vos. Después hay un momento de mucho enojo, aparece la ira, y es a raíz justamente de sobre todo si es una persona que se cuidaba o tenía ciertos hábitos saludables y se enferma, también como ese enojo, ¿no? De por qué me está pasando esto a mí, no entiendo si yo, ¿no? Y este enojo también se puede exteriorizar hacia los vínculos, hacia la familia, hacia los médicos, hacia los amigos. Después se puede transitar también por una etapa que es como la de negociación, que buscamos como, bueno, si
le decimos a los médicos: si hago determinado tratamiento podré volver a tener la vida que tenía antes. Y después creo que la etapa más difícil del duelo es la etapa de la tristeza. Y ahí las personas que están en esa etapa, sobre todo de sentir mucha tristeza, de estar muy angustiados, es muy importante ahí las redes familiares y las redes de vecinos, de amigos que puedan contener. Porque ahí, en esos momentos donde la persona está atravesando la tristeza, es cuando pueden aparecer ideas, por ejemplo, de no querer vivir más. Entonces, lo que yo recomiendo una vez que se recibe el diagnóstico es buscar comunidad, buscar apoyo, buscar ayuda terapéutica, para no transitar solos estos procesos, porque son procesos realmente muy duros. Y si la persona ya viene con una historia de vida capaz que compleja, porque atravesó ciertos episodios adversos en su vida y se encuentra ahora atravesando el diagnóstico de una pérdida de salud, obviamente que no puede hacerlo sola. Entonces es muy importante contar con una comunidad, contar con la red familiar y obviamente contar con el apoyo de médicos profesionales que demuestren interés por la salud tanto física como emocional de esta persona. Camila, y en el diario vivir de una persona con una enfermedad autoinmune, ¿qué lugar ocupa las emociones y qué papel juega el estrés con su calidad de vida y con cómo puede transitar la enfermedad? Las personas que tenemos enfermedades autoinmunes tenemos que cuidar mucho nuestra salud mental y tenemos que tener herramientas para poder manejar nuestras emociones. Generalmente, cuando uno habla con personas con diagnóstico con enfermedades autoinmunes, vemos que siempre previo a un brote de la enfermedad, es decir, cuando la enfermedad vuelve a activarse, porque la enfermedad autoinmune tiene eso que hace momentos de remisión y momentos de brotes. Bueno, cuando la enfermedad hace brotes, generalmente las personas han transitado por momentos previos de emociones fuertes y de mucho estrés. En mi historia de vida fue exactamente así. Mi último brote estuvo marcado por la angustia. Había fallecido un familiar y yo estaba transitando un duelo y estaba con muchos problemas laborales. Entonces, esa angustia y ese estrés generaron que yo tuviera un brote. Mi último brote fue en el año 2016 y fue un brote de colitis ulcerosa severo. Estuve muy delicada, me llevó muchos meses recuperar. Entonces, las personas que tenemos como esta condición de que lo emocional con el estrés son disparadores de la enfermedad, tenemos que contar con herramientas para manejar ciertas emociones. Yo, en el caso mío, de hecho, estoy estudiando arteterapia porque a raíz de toda la pandemia y toda la situación de estrés que nos ha generado colectivamente la pandemia, encontré como una forma que me ayuda mucho a hacer catarsis y poder exteriorizar todas estas emociones y el estrés a través de la pintura. Entonces yo creo que acá es muy importante que las personas vean dentro de sí mismas cuáles son las fortalezas que tienen o qué cosas hacen que los ayudan a poder manejar ciertas emociones. Conozco una señora que tiene una enfermedad autoinmune llamada Hashimoto, que es a raíz de la tiroides, que genera una serie de síntomas físicos muy fuertes y severos, y ella tiene como una actividad terapéutica que le ayuda a poder sobrellevar todas las emociones que siente porque ha quedado sin trabajo a raíz de la enfermedad, ¿no? Siente angustia, siente frustración, siente a veces por momentos desesperanza por su situación. Ella ha encontrado que la actividad del jardín, hacer jardín, le ayuda a poder sobrellevar estas emociones, como su forma de hacer catarsis. Entonces, una forma que podemos hacer nosotros es, buscando dentro de nosotros mismos cuáles son las fortalezas que tenemos y qué actividades hacemos que nos ayudan a poder sobrellevar las emociones que sabemos que nos pueden generar, si no sabemos manejarlas, sabemos que nos pueden generar a raíz del estrés y demás brotes. Y para el estrés, sobre todo, poder tener
como una serie de cuidados. Acá yo creo que entra mucho el tema del autocuidado. Tener una vida activa. Las personas, aunque tengamos enfermedades autoinmunes, podemos tener una vida activa haciendo algún tipo de deporte o actividad de bajo impacto, o hacer ejercicio físico, siempre bajo la supervisión obviamente de profesionales, ya sea del médico o de un educador de educación física, no por nuestra cuenta, porque a veces podemos tener alguna articulación inflamada y podemos lesionarnos, pero sí siempre bajo la supervisión médica. También en esto del autocuidado, poder evitar el estrés también con el tema del sueño. A veces nos puede generar ansiedad la enfermedad, entonces no dormimos bien, y el no descansar bien se acumula, ¿no? Y genera estrés, cansancio, entonces tenemos que tener cuidado también con el tema del descanso. Y obviamente, y acá creo que es importante sobre todo para las familias que conviven con personas que tienen enfermedades autoinmunes, es poder vincularse o tener vínculos saludables, es decir, evitar todo tipo de relaciones tóxicas, porque todo lo que es tóxico, ya sea desde lo químico, evitar, ¿no?, esto de los químicos en el cuerpo, pero sobre todo lo químico, o sea, lo tóxico que tiene que ver con lo emocional, con los vínculos que nos hacen daño, es un disparador de brotes autoinmunes. Hay mujeres que tienen enfermedades autoinmunes y están en relaciones de parejas tóxicas y tienen brotes casi que constantes. Y es porque lo emocional con el estrés obviamente que van juntos. Entonces, creo que la persona tiene que poder evaluar cuáles son aquellas cosas que notan que le generan emociones que los hacen sentir mal y qué cosas son también las que le generan estrés, y tomar decisiones en base a eso. Si descubres que tienes una red familiar, que hay vínculos que no te están haciendo bien, lograr ver de tomar distancia. Y la familia ser consciente de esto, porque a veces la familia puede ser un factor protector de ese estrés, puede ser un factor de contención, pero a veces también puede generar lo contrario. Entonces es bueno que no solo la persona pueda cuidarse, no solo la persona con la enfermedad autoinmune pueda cuidarse, sino también que la familia sea un agente protector de esta persona. Y qué importante estar enterado de esto como pariente, saber que el apoyo y el estrés y las emociones juegan un papel decisivo en la vida de ese ser querido que sufre una enfermedad autoinmune, para poder ser consciente al momento de vincularse, la importancia del vínculo sano y de trabajar la inteligencia emocional y el manejo de las emociones desde pequeños. Y si desde pequeños no tuvimos esa educación, poder buscar las herramientas, poder trabajarlo interiormente con la ayuda del que sea necesario, sea un psicólogo, terapeuta, o a veces viendo videos en redes, a veces te llega cierta persona y lo importante es querer mejorar día a día y buscar salir adelante y ser mejor persona para nosotros y para nuestros vínculos. Así es. Y también si la persona, como tú decís, siente que las emociones lo están desbordando, que puede pasar en algún momento, sobre todo cuando la enfermedad tiene evolución, cuando a veces nuestro cuadro puede empeorar en estos brotes, ¿no? Hay veces que los brotes son muy fuertes. Pedir ayuda profesional es fundamental. Esto de que yo decía hoy al comienzo, esto no lo podemos hacer solo. Yo creo que tiene que estar comprometida la familia y toda la comunidad, y también los profesionales manejar cierta información, porque los pacientes solos no podemos, con todo lo que implica llevar una mochila de tener una enfermedad crónica. Entonces, la persona que pueda pedir ayuda. En las redes se encuentra mucha información interesante. Hay muchos profesionales también, y bueno, también a veces encontrar, si no manejan redes, por ejemplo, que puedan encontrar en su comunidad algún referente o alguna persona que pueda ayudarle en esto de poder cuidar su salud emocional. Sin duda que es importante. Camila, te invito a escuchar un tema musical y seguimos con esta conversación.
felicidad. Cuando te sientes mal sin poder dormir, sin poder salir. Cuando lloras y todo parece bien. Cuando pierdes lo que no puedes traer. Cuando amas a alguien pero no está bien. Podría ser peor. La luz te guiará a casa, iluminará tus pasos. Yo intentaré consolarte. En lo alto de la montaña debajo te enamoras y no puedes dejar ir. Si no lo intentas, nunca sabrás lo que tú caen por tu rostro cuando pierdes algo que no puedes traer otra vez. Las lágrimas caen por tu rostro y yo caen por tu rostro. Te prometo aprender de mis errores esta vez. Las lágrimas caen por tu rostro y yo
Hoy estamos haciendo tribu en compañía de Camila Fernández Dota. Ella es licenciada en Trabajo Social, con posgrado en Trabajo Social Clínico. Y hoy estamos desarrollando el tema de enfermedades autoinmunes. Camila, la maternidad, paternidad, en el caso de los caballeros que puedan estar teniendo una enfermedad autoinmune, ¿cómo se vive y se conjuga el estrés de la maternidad, los desafíos de la maternidad, el momento de la gestación, los brotes, la remisión? ¿Cómo es ese camino rumbo a ser madre? Bueno, en el caso de las mujeres que tenemos enfermedades autoinmunes, el camino para ser mamá puede ser un camino difícil, no imposible, pero sí un camino difícil. Se tienen que dar ciertas condiciones para poder generar la posibilidad, por ejemplo, de un embarazo. En mi caso, cuando yo estuve con muchos brotes y con este diagnóstico al comienzo de lupus, la maternidad biológica yo en un comienzo la había descartado por los riesgos que en ese momento implicaba. Entonces, ¿qué pasa? La maternidad a veces puede llegar de manera biológica como no puede llegar, pero si una mujer, por ejemplo, desea planificar un embarazo, no debe hacerlo sola tampoco. Y aquí entra en juego no solo la pareja, sino que el embarazo se planifica con otras personas, con sus especialistas, ya sea con hematólogo, ya sea con un médico especialista de la patología que tenga. En mi caso la gastroenteróloga también entró, era el equipo que estaba, ¿no? Y la nutricionista, porque debido a la colitis ulcerosa yo estuve en un momento con muy bajo peso. Entonces el embarazo no es una decisión que se toma simplemente en la pareja, sino que entran en juego estos otros referentes que son los profesionales, los médicos especialistas. Y en este camino de buscar el embarazo se tienen que dar las condiciones que son que la enfermedad debe estar en remisión. En mi caso me solicitaron mi equipo médico de que hiciera más de un año de remisión, es decir, que no hubieran signos o síntomas de la enfermedad. Después, debido a la trombofilia, en mi caso yo tuve que, sabía que en el momento que estuviera embarazada, que apareciera el test positivo, debía hacer tratamiento con Clexane o heparina, que es lo que justamente evita que haya riesgo de aborto espontáneo o de muerte fetal o de embarazo prematuro. Y este Clexane lo que hace también es que evita que en el caso de cuando el bebé ya está más grande, que haya infarto placentario, para que no se corte la irrigación que hay de la placenta hacia el bebé. Además, el acompañamiento de nutricionistas, sobre todo los que tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, que hay ciertos alimentos que no podemos ingerir porque nos hacen mal, entonces también todo un plan de alimentación. Y bueno, y es un camino, en mi caso fue un camino difícil porque yo tuve que esperar muchos años para ser mamá, más de 10 años, y en ese camino nos atraviesan muchas emociones. Y bueno, debía también no solo estar en remisión, en mi caso también tenía que cambiar la medicación, porque en un momento tomaba una medicación que era abortiva, o sea, sabía que si quedaba embarazada sin planificación el riesgo de aborto era muy alto. Entonces, bueno, una serie de condiciones que tienen que darse para poder concretar esa maternidad o ese embarazo. Y en el caso de los hombres también, porque en el caso de los hombres tienen que ver también el tema de la medicación. Yo tomo actualmente una medicación que se llama sulfasalacine, que es un inmunomodulador que es para la colitis ulcerosa, pero sé que en el caso de los hombres que toman esa medicación mientras estén bajo ese tratamiento sufren de infertilidad. Entonces, son pequeñas cosas que en el caso de los hombres los afecta de una manera, pero en el caso de las mujeres, como tiene que ver, ¿no?, el sistema inmunológico con todo el tema de la sangre, ¿no?, y de que el bebé es un para el cuerpo, ¿no?, es algo nuevo y puede ser visto como algo externo, ¿no? Y recordemos que el sistema inmunológico le cuesta mucho diferenciar lo que es propio y lo que no es. Se pueden generar cuestiones autoinmunes hacia el embarazo. Entonces, si la enfermedad está en remisión, las probabilidades de un embarazo a término son de un 80%. Es más probable llegar a un embarazo a término con la enfermedad que esté en remisión. Y bueno, en el
caso, perdón. No, Sí. es que a todos esos cuidados le sumas el milagro de la vida que tenga que se conjuga en el momento de la gestación. Exacto. Una bendición. Tienen que darse. Sí, yo logré concretar eso en el año 2017, quedé embarazada, tuve un embarazo obviamente de alto riesgo y nació mi hija Isabela en la semana 39 en una cesárea media de emergencia, pero porque ella tenía su cordón umbilical, pero hay mujeres que han podido tener sus partos de manera natural y nada, en realidad se tienen que dar como esas condiciones para poder estar también más tranquilos, porque a ver, si la enfermedad está activa, hay mayor riesgo de que ese embarazo no llegue a término. Pero sí, se puede. ¿Y cómo pasaste ese embarazo? Porque uno de por sí, como mamá, siempre tiene los nervios, y más cuando es primeriza y demás, pero si a todo eso le sumás todo el equipo médico que te acompañaba, todos los cuidados que necesitabas, ¿cómo pasaste ese embarazo con relación a los nervios, las emociones, las hormonas? Bueno, yo en realidad deseaba profundamente ser mamá. Fue un deseo que lo tuve ahí durante años. Entonces cuando se concretó y se dieron todas estas condiciones, me sentía muy feliz. Y me sentía feliz también, y creo que esto hizo la diferencia en mi caso, que no, si bien tenía temor de que pudiera suceder algo, ese miedo creo que todas las mamás lo tenemos. En el caso de las mamás con enfermedades autoinmunes lo tenemos un poquito más, pero a mí me fortaleció mucho el haber hecho un proceso terapéutico previo, que me ayudó a sentirme más fortalecida emocionalmente para poder transitar ese embarazo tranquila, no sin el miedo, sino confiando en que mi cuerpo iba a poder sobrellevar este embarazo. Y fue así. Y bueno, tuve la bendición de que salió todo bien, y bueno, que mi niña tiene 4 años. Pero también manejaba en la posibilidad de que, bueno, que si no se concretaba, si no se daban todas estas variables, si no se alineaban todos los astros, manejaba la posibilidad de la maternidad también a través de la adopción, que en mi caso, ser mamá en el proceso terapéutico pasó más por ser madre que de tener hijos, porque sabía que si en algún momento pasaban los años y no se daban las condiciones, bueno, yo deseaba ser mamá y sabía que la adopción era otra vía válida para completar este sueño que yo tenía de ser madre. Perfecto. Bueno, ya nos contaste la parte de la historia de la búsqueda de ser mamá por el lado médico. Y con relación a la pareja, ¿cómo es el vínculo de pareja cuando uno tiene una enfermedad autoinmune? Se aferra mucho a él. ¿Cómo genera ese vínculo? ¿O cómo te sentís vos con él? Bueno, en realidad yo voy a hablar como en general, porque ¿qué pasa? Creo que la historia de pareja con una enfermedad, yo me enfermé con 20 años y ya estaba de pareja con quien es mi esposo. Entonces él me conoció sana y después en ese poquito tiempo que ya estábamos juntos, yo ya estaba enferma. Y él tenía en ese momento 23 años y él decidió quedarse. Mi realidad no es la realidad de muchas mujeres. Y acá entra el tema del género muy fuerte. ¿Por qué? Porque como esta enfermedad, el 75% de las personas diagnosticadas son mujeres, bueno, esta enfermedad, al ser mujeres que se enferman, muchas veces los hombres no pueden sostener la relación. Por su historia, habrán otras cosas, pero hay muchas mujeres que han sido abandonadas o esa relación se ha terminado a raíz de la enfermedad. Y en el caso de nosotros como matrimonio joven, que éramos en aquel momento como pareja joven, la enfermedad nos pasó una factura importante, porque nosotros tuvimos que aprender a convivir siendo 3, nosotros y la enfermedad. Y algo que yo creo que hizo la diferencia de la postura que tuvo mi esposo a raíz de la enfermedad es que él, por ejemplo, asumió que la enfermedad era un problema de los dos. No que era mi problema, sino que era un problema o un desafío para los dos. De hecho, cuando yo era más jovencita y a raíz de la trombosis que estuve mucho tiempo que no podía caminar muy bien. Entonces, él iba a retirar la medicación, caminaba un montón de cuadras hasta un hospital público acá en Uruguay,
y me levantaba la medicación, hacía las filas para la farmacia, me sacaba fecha. Bueno, hasta ahora a veces es alguien que va a retirarme la medicación porque yo estoy ocupada y demás. Y eso ha hecho que yo me sienta como muy contenida. Después también, como pareja, obviamente, la enfermedad te atraviesa en tu proyecto de pareja, o sea, no solo en el proyecto de vida mío, sino en el proyecto de pareja. El hecho de no haber podido concretar nuestro deseo de ser padres hace unos años atrás, a él también le pasó factura emocional, porque el duelo que tuvimos que transitar en un momento para ir posponiendo esto de concretar tener hijos, también lo afectó. Entonces nosotros también en un momento hicimos terapia de pareja, porque veíamos que solo no estábamos pudiendo con toda esta serie de cuestiones emocionales que generaba la enfermedad a nosotros como pareja. Y obviamente que cuando aparecen algunos síntomas que pueden ser como que nos pueden asustar, como que la enfermedad se puede estar complicando, ¿no? Bueno, obviamente que él como pareja mía se preocupa, va a los médicos, me ha acompañado a todo lo que ha sido, bueno, cuando he estado internada, me ha tocado estar hospitalizada en 2 oportunidades. Ha sido él quien ha estado cuidándome y acompañándome, pero reconozco y sé que mi realidad no es la realidad de todas las mujeres con enfermedades autoinmunes. Porque sé que muchas mujeres, a raíz de que, por ejemplo, a veces nos sentimos mal, hay una actividad, no podemos salir, las enfermedades autoinmunes afectan en cierta medida también la vida sexual de las personas, porque obviamente hay momentos cuando estamos en brotes que el deseo sexual se va, la enfermedad autoinmune nos cambia mucho nuestro aspecto físico, sobre todo cuando estamos en un momento de brote. Eso afecta a nuestra autoestima y obviamente nuestra autoestima se va a ver reflejada también en nuestra relación de pareja. Entonces, ser pareja cuando hay una enfermedad crónica tiene desafíos distintos a una pareja que no tiene que aprender a vivir con esa otra intrusa que digo yo que es la enfermedad, ¿no? Somos nosotros y la intrusa que es la enfermedad. Pero se puede, sobre todo si hay amor, creo que la pareja se encuentra que, bueno, que a veces no ve las herramientas que pueden tener o no las tienen, pueden pedir ayuda, pueden buscar apoyo y se puede aprender a convivir. Pero sí, en realidad creo que los hombres, no todos, pero creo que los hombres también tienen que cuestionarse un poco en general qué les pasa a ellos como hombres cuando su pareja está enferma. Porque cuando es al revés, cuando es el hombre el que se enferma, no hay mujeres, o si hay, son muy poquitas, pero en general la mujer no abandona. Entonces creo que es importante también deconstruir algunos temas de género que atraviesan las relaciones de pareja cuando aparece una enfermedad. Y qué importante esto que vos traes a la conversación de hoy de construir los temas de género, porque pasa en muchas relaciones esto de cuando uno está enfermo, o por lo general cuando la mujer está enferma, el hombre que a veces no sabe qué hacer, cómo ayudar y demás. No pasa en todas las parejas, pero de un tiempo acá, por suerte, vamos visualizando que no son las actividades de la casa cosas específicas de un solo género, y se ve más y se comparte más las actividades, pero sí, todavía queda mucho por deconstruir y mucho por educar a las nuevas generaciones para que la igualdad sea algo de todos los días y no haya que luchar. Dime una cosa, en tu Instagram explicas el tema de las enfermedades autoinmunes con la teoría de las cucharas. ¿Puedes compartirla con la audiencia? Bueno, la teoría de las cucharas es una teoría que se usa mucho para explicar cómo se puede sentir una persona con enfermedades autoinmunes y por qué una de las características de las enfermedades autoinmunes es el cansancio o la fatiga. Entonces, la teoría de las cucharas es, imagínate que tienes 12 cucharas para hacer las actividades de todo el día. Por ejemplo, levantarte requiere una cuchara, ir al baño requiere una cuchara, ducharte requiere 2 cucharas, salir a trabajar requiere 3 cucharas. Y así podemos ir agregando actividades y cucharas. Entonces, tal vez llegue al final
o a la mitad del día y tú ya te quedaste sin cucharas. Entonces, esto es una forma como metafórica de explicarle a las personas que no entienden por qué a veces las personas con enfermedades autoinmunes están cansadas a mitad del día o están ya fatigadas a media mañana. Porque justamente las enfermedades autoinmunes, no todas, pero muchas, son enfermedades invisibles, no tienen características externas. Entonces, como se sigue asociando en la sociedad, ¿no?, que estás enfermo cuando ves algo, para algunas personas se le hace como, no pueden comprender cómo esta persona que tiene una enfermedad autoinmune está cansada, si recién se levantó, por ejemplo. Entonces, está bueno como herramienta para poder explicarle a alguien que no sabe lo que es una enfermedad autoinmune y por qué estamos a veces cansados a temprana hora del día, con esta teoría de este ejemplo de las cucharas. Qué bueno esta reflexión, porque a veces uno critica sin saber las historias, uno ve caras y dice no, está haciendo cebo, ponele, o no, está inventando y uno no está bueno eso de juzgar, porque no sabe realmente qué está viviendo la otra persona. Y esto que vos estás explicando nos ayuda a todos a poder visualizar que cada uno es diferente y cada realidad es diferente. A veces por desconocimiento, a veces por no querernos involucrar con el otro, porque nos duele, porque estamos viendo una sociedad de adultos frágiles, que el dolor ajeno duele y cuesta sostenerlo. Pero qué importante visualizar, a veces sabemos que tenemos vecinos o tal vez algún compañero de trabajo o amigo con una enfermedad autoinmune o un pariente lejano o el amigo de un amigo porque lo vimos por redes sociales, y hay que visualizar qué es lo que está pasando con esa persona. A veces una palabra de aliento, un cómo estás sincero, que pueda sostener esa respuesta, porque me imagino que hay días que se podrán llevar y hay otros días que serán más cuesta arriba y que las cucharas se acaban enseguida. Sí, así es. Y es como tú decís, a veces la sociedad no comprende, a veces la sociedad juzga, porque como no ve, no entiende. Creo que es importante por eso hablar de estos temas también para sensibilizar. Y que a veces no es que el otro está haciendo cebo, o como en el trabajo a veces pasa que sos un vago porque estás cansado y no podés continuar la jornada, sino que simplemente que tu cuerpo se cansó y no podés continuar haciendo determinadas tareas. Algunas personas con enfermedades autoinmunes han tenido que darse de baja laboralmente porque su cuerpo no se lo permite, pero muchas seguimos siendo personas activas, seguimos trabajando, obviamente que teniendo ciertos cuidados, pero seguimos trabajando. Pero es real la incomprensión social que hay, porque hay mucho desconocimiento. Como no se ve, como es una enfermedad invisible, muchas veces no se comprende. Y esto de tener que ver el dolor, ¿no?, de ver que hay una herida o que hay un rasgo físico o algo para poder comprender, es algo como que sigue existiendo muy fuerte en la sociedad. Entonces está bueno como estas oportunidades de poder hablar para sensibilizar, que si tenés un compañero de trabajo o un amigo que te dice no puedo salir hoy porque me siento cansado, no es porque es un haragán o porque no tiene voluntad, es porque su cuerpo le dijo que se habían terminado las cucharas y tiene que descansar. Y eso a veces es difícil de comprender de parte de las personas que no transitan o no han vivido de cerca esta realidad. Hay un tema que no se puede escapar en esta conversación, y es el hecho que pasó en la entrega de los Oscars con Will Smith y Chris. ¿Qué nos podés decir de cómo afectan los cambios corporales cuando uno está transitando una enfermedad autoinmune con el autoestima? ¿Cómo se siente la persona en ese momento? Bien, en el episodio de Jada Smith, ¿no?, esto que pasó en los Oscars, el tema del chiste, ¿no?, sobre todo cuando hay cambios externos. Esto yo lo he hablado con otras mujeres que tienen enfermedades autoinmunes y, por ejemplo, están tomando corticoides. El corticoide genera que la persona parece que aumenta mucho de peso, su cara se redondea, lo que se dice cara de luna, que queda la cara más redondeada, y cambian.
o a raíz de que, por ejemplo, en el caso de Hada Smith, ella tiene una enfermedad autoinmune que le genera la caída del pelo total del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Sí o sí, cuando tenés una enfermedad autoinmune, tu cuerpo va a cambiar, va a tener transformaciones. Y esas transformaciones nos afectan en nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque si éramos de una forma y ahora nuestro cuerpo tiene una nueva imagen, eso lleva un proceso de integrarlo y de aceptarlo. A mí creo que es mi desafío hasta diario. Yo hace 18 años que convivo con las enfermedades autoinmunes y es como mi desafío diario de poder aceptar este cuerpo y de amar este cuerpo y las características que tiene este cuerpo con una enfermedad autoinmune. Y es importante también en esto que seamos respetuosos, porque este episodio de los Oscars puso en evidencia el tema de siempre criticar o burlarnos o estar hablando del cuerpo del otro. Y a veces no sabemos la realidad o la batalla que está lidiando la otra persona. Por eso la reacción también, ¿no?, del esposo de Will Smith, digo, yo no la comparto. Él respondió a una situación de violencia verbal con violencia física, ¿no? Pero en el caso de ella como mujer, obviamente que ella está siendo afectada por su enfermedad. En el caso, sabemos que existen estereotipos de belleza, ¿no? El cabello, el no tener cabello una mujer, todo lo que puede estar sintiendo ella como mujer que no se ajusta a ese estereotipo que la sociedad te impone, que si no sos así, no sos una mujer bella. Y todas las mujeres con enfermedades autoinmunes tenemos como esa lucha diaria de poder amarnos a nosotras con esta nueva realidad y con esta nueva imagen que se va a transformar. En mi caso, yo cada vez que he tenido un brote, no solo me han salido como rasgos en la piel o algunas manchas en la piel, en mi rostro, sino también que he bajado mucho de peso. Y he sido en algunas ocasiones centro de burlas o de chistes graciosos que en realidad lo que hacen es que la persona, o en mi caso que yo estaba lidiando con una recuperación, ¿no?, en ese momento, una persona que ya está vulnerable porque está lidiando con una enfermedad, tenga que tener que manejar este tipo de comentarios o de chistes. Y acá creo que toda la sociedad, mujeres y hombres, nos debemos una reflexión, porque a veces los comentarios no vienen solo de hombres, vienen de mujeres. Entonces es importante esto de que nosotras, las mujeres con enfermedades autoinmunes, hacemos nuestra parte de poder aceptarnos, pero es importante que la sociedad también pueda aprender a desconstruir este tema de tener que hablar del cuerpo del otro, de hacer comentarios del cuerpo del otro. Estás más gorda, estás más flaca, mirá lo que pareces, o mirá, ay, qué gracioso, ¿no? A veces no sabemos el daño emocional que le podemos estar ocasionando a una persona, porque, como te decía hoy, como estas enfermedades no se ven, no se sabe. Yo, por ejemplo, desaparecía de mi trabajo y a los 3 meses volvía y era otra persona, y me contaban de que parecía esto, que no, inclusive en un momento una persona me preguntó si era anoréxica porque mis rasgos estaban, ¿no? Claro, yo había bajado alrededor de 13 kilos en cuestión de 20 días. Entonces, todo este tipo de comentarios que hacen a veces pueden calar profundamente en una mujer que está con su autoestima destruida. Entonces, mi invitación también es que esto pueda llevar a invitarnos a reflexionar a todos de que tenemos que parar de hablar de los cuerpos y las características de los cuerpos de las otras personas. Sin duda. Esto, más allá de para las personas que están transitando una enfermedad autoinmune, para todas las personas, para ya todos, sean niños, jóvenes, adolescentes. En los adolescentes, sobre todo, que es algo que se ve tan fuerte con el bullying, más en esa etapa de la adolescencia, que están los cambios hormonales, los cambios en la voz, los cambios en el cuerpo. Concientizar y darse cuenta de que el cuerpo del otro es del otro, respetarlo y no hacer daño al otro con palabras de agravio. Si lo que vamos a decir no es bello, no suma, no lo digamos. Entonces, siguiendo con lo que vos exponés en tus redes sociales, que ahora te vamos a preguntar que nos comentes cómo seguirte y demás, decís de llevar el diario que para escribir todo lo que vos sentís día a día, que eso te ayuda un montón para la salud física y mental. Un diario
con anotaciones. ¿Un diario? Algo que hacíamos Sí. nosotras de pequeña, porque bueno, la audiencia no sabe porque esto es radio, pero aparentemente tenemos una edad similar, no vamos a decirlo porque somos coquetas, pero en una época por allá por los 90, no sé, 80 y algo, se llevaba, ya regaladas quedamos, se llevaba el registro, estaba de moda eso de los diarios íntimos, y uno decía, contaba lo que pasó en el día y demás, pero es muy sanador y es altamente terapéutico poder hacer un relato diario de las emociones que sentiste, con qué te enojaste, cómo superaste un obstáculo y demás. Y llevado esto a las situaciones de las personas que estén pasando por una enfermedad autoinmune, ¿qué significa para vos esto? En el caso mío, el diario es como un relato que yo hago de mi vida, pero también me ayuda como a poder identificar, me ayuda a conocerme, poder identificar aquellas cosas que yo sé que cuando aparecen, al leer el diario me doy cuenta que aparecen después síntomas físicos. Y entonces me ayuda a entender un poco cómo mi cuerpo está, ¿no?, manifestando cosas emocionales. Y también, además de que es terapéutico, uno de los desafíos que me he puesto yo este año es que tengo un diario de agradecimientos. Porque he tenido que trabajar mucho el ser agradecida con la vida. Me pasó años atrás que yo estaba como muy enojada con todo, con la vida, ¿no?, con Dios, con la vida, y me sentía como que no podía ver mi vida de manera positiva. Entonces, el llevar un diario de agradecimientos, o sea, no solo contar como lo que vivo importante día a día, sino de agradecimiento, nace a raíz de que soy mamá. Cuando me transformo en mamá, cuando concreto el sueño de ser mamá, me di cuenta que uno de los legados que quiero dejar para mi hija es que pueda ser agradecida con la vida y encontrar aquellas cosas que a veces son chiquitas pero que nos llenan. Y eso me ha ayudado mucho a ser más positiva, porque cuando vivimos con una enfermedad, a veces la enfermedad, el sentir dolor, nos lleva a que seamos muy negativos y pesimistas. Y creo que en mi caso, el poder tener este diario de agradecimiento me ha ayudado a ser más positiva y más alegre. Yo tengo una frase que la tengo como en los que entran a veces a mis redes o algo la van a ver de vez en cuando, que dice: elijo vivir mi vida con alegría, la cual siempre trae una alegría mayor. Y esa frase es como una especie de pensamiento que trato de tener siempre, porque es el desafío que yo tengo, de vivir mi vida con alegría y saber que siempre el futuro no me va a traer ese miedo que yo tenía, sino me va a traer siempre una alegría mayor. Hoy tengo la alegría muy grande que es mi hija. Mi hija es mi mayor alegría, mi familia. Pero esto me llevó años de terapia y un camino de transformación personal sin duda que inmenso. Fantástico ese mantra. Es un mantra para poder aplicarlo a cualquier persona ansiosa, a la maternidad, al diario vivir de todos, porque elijo mi vida con alegría. La vida que es un regalo divino, que con cada despertar tendríamos que estar más que felices de poder decir gracias por esta noche que transitó y gracias por este nuevo día que está comenzando. Exacto. Así es. Cosas básicas que a veces no somos conscientes de todas las bendiciones que tenemos día a día, que en esta pandemia que ya transitamos pudimos visualizar la bendición de poder respirar sin ningún aparato electrónico, y ahí como que poco a poco yo como que considero que estamos siendo un poquito más agradecidos como sociedad acá en el Uruguay, por lo menos. La pandemia para eso creo que pudo haber servido un poco también para trabajar la solidaridad y demás. ¿Y vos cómo sentís que está la sociedad uruguaya con relación a las enfermedades autoinmunes? Yo creo que es una realidad desconocida. De hecho, lo que te decía hoy, como muchas de estas enfermedades autoinmunes son invisibles frente a los demás, es
algo que no se conoce. Cuando empezás a hablar con personas, alguna enfermedad puede ser que sea más conocida, pero en general son las grandes desconocidas, son las enfermedades invisibles o raras que la sociedad, como no lo ve, no lo conoce. Y este desconocimiento lleva a que muchas veces la sociedad juzgue, y juzgue duramente a las personas con enfermedades autoinmunes. Por esto que hablábamos hoy, ¿no? Porque la persona con enfermedad autoinmune capaz que no rinde igual en su trabajo, o, por ejemplo, como no conozco y no entiendo, no me intereso tampoco por querer comprender lo que está viviendo el otro. Y también acá entra el tema de género, como a veces se cree que las mujeres exageramos, ¿no? Existe esa idea también de que exageramos. Como la mayoría de las pacientes con enfermedades autoinmunes son mujeres, de hecho, le ha pasado a algunas mujeres en su proceso también de búsqueda de diagnóstico, que los propios profesionales han asociado en sus inicios que estos síntomas son producto de, por ejemplo, de su situación psicológica, como que es solo psicológico, y ha existido como una especie de prejuicio en un inicio cuando aparecen algunos síntomas. Entonces yo creo que la sociedad presenta una gran ignorancia y desconocimiento en general de las enfermedades autoinmunes. ¿En algún momento en tu historia como paciente te sentiste discriminada en los sistemas de salud? No en mi caso particular. ¿Pero te ha llegado de alguna compañera que le ha pasado? Lo que sí me pasó, y me pasó justo ayer, que estaba saliendo de mi trabajo de dependencia y se acercó una funcionaria que es compañera, pero no somos de la misma sección, y me encontró por las redes y me hizo una pregunta y me dijo que hacía más de 6 años que había pasado por un montón de médicos y que hacía cuestión de 2 meses un médico mayor, como de 70 años, está por jubilar, que fue el único que le prestó atención y le pudo poner un nombre a lo que ella le estaba pasando, y es una enfermedad autoinmune. Entonces, yo creo que es como que depende también de con las personas con las que te vas cruzando. Esto es complejo, no es tan sencillo como para los médicos, no es sencillo, para la sociedad no es sencillo, porque no, si los médicos que están como más empapados en el tema de la salud y vinculados a los temas, ¿no?, les cuesta a veces poder dar con el diagnóstico, mucho más para una sociedad donde hay términos que no se manejan, realidades que desconocen, y bueno, obviamente que no es algo que sea algo que, como por ejemplo, capaz que si hablamos del tema del cáncer, hay como una sensibilidad mayor a nivel social, pero actualmente en las enfermedades autoinmunes yo considero que no hay tanta sensibilidad y tanto conocimiento, y que se hable tanto como por ejemplo en otras patologías que son más conocidas. Entonces, a nivel de acá de lo que es la sociedad uruguaya, estamos en una deuda con el tema de la difusión de lo que es la información de las enfermedades autoinmunes. Pero, como contraparte a eso, tu trabajo en redes es fantástico. ¿Podés compartirnos tu Instagram? Así la gente que te está escuchando te puede seguir por redes y ver todo el material que publicás, excelente, y das a conocer de las diferentes características y demás. Bueno, tengo un Instagram que se llama Cami Fernández Dota, bueno, que es un Instagram que publico información en general, vinculando las enfermedades autoinmunes desde la mirada como trabajadora social clínica. Y actualmente, hace poquito, tengo un canal de YouTube en el que ahí sí voy a empezar a compartir charlas que voy a ir armando a pedido de las mismas personas que me siguen en la comunidad de Instagram, para poder compartir y charlar temas. La idea un poco también de la difusión en las redes sociales es poder, como yo les he dicho a algunas personas de la comunidad, poder crear respuestas en conjunto. Obviamente que una persona no tiene las respuestas para todos y para todas las realidades, pero sí creo que el aporte de cada persona puede ser muy valioso a la hora de intercambiar y de construir respuestas a las distintas realidades y las diferentes etapas que podemos transitar cuando tenemos una enfermedad autoinmune.
Y creo que también el hecho de que, por ejemplo, en mi comunidad, las personas son de diferentes partes de Latinoamérica, no son solo de Uruguay, eso también enriquece mucho. Acá en Uruguay, por ejemplo, tenemos mayor acceso a salud y a los medicamentos, pero en otros países no es así, y creo que eso es algo que tenemos que valorar mucho de nuestro país. Pero eso también, ¿no? Muestra como la importancia también de que existan recursos y que se difundan. Lo otro que quería compartir también, que en mi comunidad de Instagram, las personas eligieron como nombre para identificarse como parte de esa comunidad es resilientes. Y a mí me encanta esa palabra de ser resilientes, porque una persona resiliente es una persona que se sobrepone a las adversidades de la vida. Y me gusta más ese concepto que el concepto, por ejemplo, de guerreros. Porque a mí conceptos de guerreros, que yo sé que se usa mucho para las personas con enfermedades autoinmunes, pero a mí particularmente no me dice que mejor me hace sentir o más cómoda me hace sentir, porque creo que guerreros nos pone como en ese lugar de que estamos en guerra con nosotros mismos. Y creo que es al revés, que nosotros, es algo que yo trato como también de mostrarles a la comunidad y voy a seguir compartiéndolo por el canal de YouTube, es poder transitar, ¿no? Después del diagnóstico, a amarnos nuevamente, porque ese es un gran desafío que tenemos las personas cuando tenemos padecimientos físicos, que es amarnos y amar a este cuerpo nuevamente. Entonces, la comunidad está abierta para todas las personas que quieran ser parte y bueno, y en el canal de YouTube ya subí mi primera charla y voy a seguir compartiendo información y charlas a medida que las personas vayan solicitando también. ¿Cómo te buscamos por YouTube? Cami Fernández Dota. Perfecto. No, porque... dice Camila Fernández Dota, enfermedades autoinmunes. Bien, bien. Bueno, Camila, ¿alguna reflexión que quieras hacer desde tu experiencia profesional o desde tu experiencia de vida para aquellas personas que nos estén escuchando? Si hay alguna persona que está transitando el proceso de recibir un diagnóstico, que hace poco lo haya recibido, si hay en la familia algún integrante que esté transitando por alguna enfermedad autoinmune, o para cualquier persona que esté escuchando y que no sepa nada y hoy prendió la radio y dijo, uy, mira el tema que están hablando, no sé nada, voy a ver de qué se trata. Capaz que les quiero compartir un concepto que yo creé, que me gustó mucho, lo había escuchado en otras cuestiones y lo llevé a mi comunidad de Instagram, que es el Kintsugi autoinmune. Y Kintsugi es una técnica de arte japonesa que consiste que cuando una vasija se rompe, en lugar de querer arreglarla y que no se vea esa rotura, sino que se rellena esa rotura y se remarca con oro. Me encanta esa metáfora del Kintsugi autoinmune porque nos muestra que aunque a veces, porque cuando uno ve las vasijas arregladas con esta técnica, las ve y son distintas, son muy bonitas. Entonces me hace pensar a mí en que la vida muchas veces es imperfecta, a veces la vida es injusta, es imperfecta, pero eso no quiere decir que la vida no sea bella. Y yo creo que eso se puede aplicar en muchas cosas, porque en el caso de la persona que tiene el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, ya sea reciente o sea en el largo plazo, a veces perdemos la capacidad de ver belleza en nuestra vida, no solo en nuestro cuerpo, sino en nuestra vida y en la vida en general. Y justamente mi invitación es que podamos juntar los pedazos de esa vasija que se rompió cuando llegó el diagnóstico, repararla y no traer, no tapar, no decir como acá no pasó nada, sino bueno, esta es mi nueva realidad, esta es mi nueva vida y quiero seguir encontrando belleza en esta nueva vida. Y un poco mi objetivo en las redes también es poder ir compartiendo esto, de que aunque la vida a veces pueda ser imperfecta, no quiere decir que no se pueda tener una vida bella. Y ese también es uno de los legados que le quiero dejar a mi hija, que trato de demostrarle la belleza de la vida, del vivir. No solo de vivir la vida con alegría, sino de la belleza aún cuando haya problemas, de la belleza de la vida aún cuando las cosas no salen como queremos, o de la belleza a veces cuando
las cosas no son como las planificamos. Es importante también para las personas que tienen enfermedades autoinmunes poder trabajar en esta reconstrucción de su proyecto de vida y volver a encontrar un propósito, un sentido a poder vivir, al vivir. Hermoso todo lo que decís y hermosa la reflexión final. Qué importante eso. Mil gracias por aceptar la invitación de estar hoy en los días, en los niños de hoy. Y mil gracias por compartir tu experiencia de vida y estar con nosotros compartiendo la vida misma. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y bueno, encantada de estar aquí contigo y poder haber charlado y compartir. Para mí también ha sido una experiencia muy gratificante. Gracias por participar en la tribu de hoy y te seguiremos por redes, ¿eh? Gracias. Un besito enorme. Que termines fantástica la jornada de hoy. Besitos. Gracias. Los niños de hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Si tu razón no da de más. Hoy compartimos nuestro programa junto a Camila Fernández Dota, licenciada en Trabajo Social Clínico. Hoy hablamos de enfermedades autoinmunes. Los espero el próximo programa para compartir juntos este espacio. Este es tu lugar. Somos tu tribu. Besos para todos. Los quiero. Chau. Esto fue Los Niños de hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu.